Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast. Espero que haya ido la semana súper bien si nos escuchas en domingo, que es cuando lanzamos este episodio, bueno, todos los episodios. Y antes de comenzar con la parte más técnica, comentarte que hoy estamos grabando a día 24, mañana se publica a día 25 de enero. Y recuerda que si te interesa acceder al máster, tenemos esta reapertura hasta el día 1 de febrero, ¿vale? Entonces, si crees que es para ti, simplemente escríbenos por Instagram, te mandamos toda la información para que no se te pase el plazo, ¿vale? Y con esto dicho, vamos a hablar del tema de hoy, que son los suplementos deportivos y cuáles pueden tener sentido en el baloncesto. Al final, como probadores físicos, seguramente o casi 100% no tendremos nutricionista en nuestros equipos. Hay excepciones, por supuesto, en función del nivel, en función de la cultura del equipo, puede ser que sí tengamos, pero lo más normal es que no. Por lo tanto, queramos o no, muchas veces los jugadores van a pedir consejo o directamente, sin pedirnos consejo, vamos a ver que hacen cosas que pues, no tienen mucho sentido o a lo mejor hasta pueden ser ya no digo ilegales, sino malas para la salud. Entonces, vamos a citar, antes de empezar, la frase de Ron Maugan, que es un experto, una referencia en nutrición deportiva, que comenta, la traducción sería algo así: si un suplemento funciona, probablemente está prohibido; si no está prohibido, probablemente no funciona. Y luego pues hay ciertas excepciones, que es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué hay que tener en cuenta de cara a elegir un suplemento, ¿vale? Lo principio sería, o sea, lo principal al inicio sería realizar una evaluación nutricional completa, es decir, ver un poco cómo se alimenta el deportista. De nuevo, no hace falta que entremos al trabajo de los nutricionistas, pero sí ver, por ejemplo, si no está comiendo nada de proteína, seguramente antes de suplementar tendremos que decirle, oye, mira, seguramente te vas a meter X porciones de carne blanca, pescado blanco, etcétera, en 2 o 3 comidas al día, ¿vale? Luego también análisis de riesgo-beneficio de cada suplemento, si tiene algún efecto adverso y cómo probable es que nos dé efecto adverso y cuánto beneficio nos va a dar. Y lo más importante, saber que esto simplemente va a ser la punta del iceberg, es decir, que la suplementación en ningún caso, ni siquiera con suplementos como vemos que tienen evidencia, va a sustituir un mal descanso, una mala alimentación y, por supuesto, nunca un mal entrenamiento, ¿vale? Entonces, vamos, en primer lugar, tenemos este artículo que vamos a enlazar, ¿vale? Para el que quiera realmente más información, que creemos que es muy interesante, que es un artículo de 2018 sobre un consenso respecto a suplementos. Ha cambiado muy poquito desde entonces hasta la actualidad, pequeñas adaptaciones, entonces creo que este es muy informativo, ¿vale? Entonces, este artículo lo que hace es clasificar en función de qué objetivo funcional tiene ese tipo de suplemento, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar estaría la clasificación de suplementos para corregir deficiencias nutricionales. ¿Cuáles son los que tienen evidencia? El hierro cuando hay anemia o cerca de anemia, mucha evidencia. Vitamina D también si hay algún tipo de déficit, muy relacionado con salud ósea, relacionado con lesiones por sobreuso e incluso función muscular. Y calcio también relacionado con salud ósea. Es importante no suplementar sin diagnóstico y no utilizarlo como un seguro, sino cuando haya algún tipo de déficit. Yo aquí apostillo un poco, y es que va a haber muchas ocasiones en las que no podáis hacer ese tipo de análisis. Y como alguna vez en la newsletter ya comentamos, es muy probable que los jugadores tengan, en función sobre todo de la latitud, de en qué país estéis, déficit de vitamina D. Había un estudio muy interesante en España, en Canarias, con estudiantes universitarios, y veían que más de la mitad tenía déficit de vitamina D. Entonces, si lo tienen canarios, seguramente en Suecia, en Alemania, en países del norte, es muy probable. También hay mucha evidencia que personas de raza negra que trabajan o que viven en países del norte donde hay aún menos luz tienen mucho más riesgo de este tipo de déficit. Por lo tanto, si por ejemplo, como me pasó a mí, trabajando en Alemania, tienes jugadores que seguramente tengan déficit en un deporte indoor, que además se mueven en coche y que además son de raza negra, pues con más razón intentar que se suplementen con dosis bajas, pero intentar no esperar, si no van a hacer análisis, a que realmente tengan esos síntomas, siempre con dosis seguras y siempre en el rango inferior e idealmente haciendo análisis. Segunda categoría, sería algo así como alimentos deportivos, es decir, son suplementos que realmente no son ergogénicos de por sí, porque se puede conseguir con la comida, pero a veces facilitan cumplir objetivos. Están, por ejemplo, las bebidas energéticas, los geles, barritas, bebidas líquidas, es decir, que lo único que aportan es carbohidratos, a veces sales y en ocasiones cierta cantidad de calorías. Es decir, el objetivo es pues dar rápidamente ese aporte de hidratos de carbono, de sales y a veces también pues simplemente calorías. Y también, por ejemplo, el suplemento proteico. Es decir, no es que aporte algo que no de la comida, sino que suele venir muy bien a nivel de practicidad. Es decir, sabemos que al acabar, por ejemplo, de entrenar,
es interesante, sobre todo si tenemos doble sesión, pues poder dar ese alimento recuperador que tiene parte de hidratos, parte de proteína y también líquido. Si lo obligamos a que tenga que llevarse un tupper con arroz, con pollo, con atún, con verdura, con fruta, seguramente no lo vaya a hacer y a lo mejor pasa hora y media hasta que come. Teniendo doble sesión es una muy mala idea. Aunque no haya doble sesión, tiene más sentido que pueda tomar antes y sobre todo tiene sentido que llegue a la cantidad diaria adecuada. Muchas veces en jugadores grandes que tienen que comer, por ejemplo, mucha proteína, no van a llegar solo con la comida. Por lo tanto, no es que el suplemento en sí sea ergogénico, sino que ayuda a que lleguemos al nivel que debemos llegar. Y luego la parte más importante para nosotros, y luego al final daremos en nuestra visión de los suplementos más interesantes, en concreto para el baloncesto, aunque a raíz de la información que os demos ya tú puedes decidir qué es más interesante y qué no, al final te daremos nuestra visión, ¿vale? Entonces ahora la categoría de suplementos con evidencia sólida de mejora del rendimiento. Cafeína, evidencia muy sólida, mejora resistencia, mejora esfuerzos intermitentes y también de alta intensidad. Tiene también evidencia en fuerza máxima, velocidad de reacción, aunque lo más notorio suele ser en la resistencia, ¿vale? Tener menos fatiga. Siempre en los test, lo que suele llamar time to exhaustion, es decir, el tiempo hasta el agotamiento, siempre lo mejora, en parte ya de por sí porque mejora el rendimiento y en parte porque disminuye esa sensación de fatiga. Entonces el jugador o el deportista puede seguir haciendo esfuerzo. Dosis suele estar entre 3 y 6 miligramos por kilo. Yo empezaría por menor dosis porque 6 realmente es una dosis fuerte, yo diría que demasiada, quiero decir, puede estar muy nervioso y también tener cuidado con la relación de más dosis, más beneficio. No suele ser así. Como en cualquier suplemento hay una especie de U invertida y el centro suele ser lo ideal. Yo recomiendo que nunca lo probéis en partido, siempre primero entrenamiento y después partido amistoso, partido no oficial. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque le ayude a rendir más, este jugador se va a cansar menos, le puede poner nervioso, tomar peores decisiones, es decir, que le afecte más a la parte de toma de decisión y a la parte técnica. Por lo tanto, hay que hacer ese análisis que hacíamos al principio de coste-beneficio. Después, creatina. Haremos otro podcast solo de este suplemento porque es interesante y al final es muy rico hablar de ello, pero hablar que lo ideal sería elegir la monohidrato, que es la que tiene mucha evidencia, no hay ningún tipo de pruebas o de datos de que otros tipos de variantes que han salido últimamente tengan beneficio, simplemente son más caras, pero la que 100% sabemos que es segura en función de la evidencia que hemos visto y que además tiene evidencia de que se mejora es la creatina monohidrato, 100% monohidrato, ¿vale? Como decíamos, mejora fuerza, potencia y sprints repetidos, por lo tanto en baloncesto a priori podría ser muy interesante. Beneficios indirectos, suele aumentar masa muscular por conseguir entrenar a más intensidad, es decir, no es que de por sí vaya a producir ese aumento de masa muscular, si la tomas y lo entrenas no te va a ayudar a mejorar tu masa muscular, pero sí suele ayudar a que ese entrenamiento vaya un poco más al límite y ese extra, ese plus te dé pues una mejora. Posible efecto secundario en función del deportista y de qué queramos, posible aumento de peso por aumento del agua intracelular, ¿vale? Se pierde este efecto secundario cuando dejamos de tomar la creatina, pero bueno, por ejemplo, en deportes de peso, pues claro, es un tema muy importante. En baloncesto a priori no tendría por qué ser algo muy relevante. Después, nitratos, por ejemplo, el zumo de remolacha, aunque hay otras formas de poder tomarlo. Hay buena evidencia, ya es menor, claramente menor que en el caso de la cafeína y en el caso de la creatina, pero hay evidencia. ¿En qué tipo de esfuerzos? En la eficiencia y el rendimiento en esfuerzos submáximos e intermitentes. Y la respuesta es variable. Suele ser menor efecto en atletas muy entrenados. Por lo tanto, yo a priori creo que no tiene mucho sentido elegir este suplemento, salvo que ya estés a un nivel que hace todo muy bien y puedes probarlo y hacer esa especie de estudio de caso, como solemos recomendar aquí en Asesport, pues de que realmente trates a cada deportista como un estudio y que veas si a él en concreto le ayuda o no. Siguiente suplemento, bicarbonato sódico. De nuevo, evidencia buena, no tiene el nivel de creatina ni de la cafeína y es útil en esfuerzos de alta intensidad, de 1 a 10 minutos. Limitación principal, problemas gastrointestinales. Normalmente la dosis ergogénica es tan alta que hace que la gente tenga pues, dolor de barriga, etc. Si consigues que tus deportistas lo toleren, sí que tiene evidencia y sí que puede ser interesante en esfuerzos muy lácticos. Luego, por ejemplo, betalanina, que sería el último de este grupo, evidencia moderada, útil en esfuerzos de 30 segundos a 10 minutos, requiere carga crónica, no es algo puntual, 8 o 10 semanas tomándolo y hay mucha variabilidad individual. De nuevo, creo que no tiene sentido, salvo que ese deportista, ese jugador, haga todo perfecto y quieras probar a ver si en su caso tiene algún valor pues realmente ergogénico. Después sería el grupo de suplementos para la salud, recuperación e inmunidad, ¿vale? Hay muchos en esta línea. Hablaremos, por ejemplo, de la glutamina, que tiene muchísima fama desde hace años y veremos que no tiene mucha evidencia. Entonces, suplementos con respaldo. Vitamina D si hay déficit, como dijimos al principio,
Probióticos parecen reducir la incidencia de infecciones respiratorias, pero hay tantas cepas que depende qué tipo de probiótico. Al final es complicado. Vitamina C en periodos de estrés, en periodos de ataque sistema inmunitario o de muchísima carga de entrenamiento, no de forma crónica. Y el zinc son al inicio de síntomas. Cuando un jugador se pone enfermo, suele ser interesante aportar zinc, no de forma preventiva. Evidencia débil o inconsistente, pues por ejemplo la glutamina, omega 3, polifenoles, equinacia y antioxidantes. Antioxidantes, por ejemplo, es importante saber que no solamente es que no tengan mucha evidencia en que vayan a mejorar la salud, sino que si nos pasamos van a reducir adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, no tiene sentido tomar 1 gramo de vitamina C a diario. Lo que va a hacer es que te adaptes menos a lo que ya estás trabajando, lo que estás intentando conseguir. Por otra parte, composición corporal. ¿Qué tipo de suplementos hay respecto a la ganancia de masa muscular? Proteína, evidencia sólida. Lo que decíamos, al final la proteína es simplemente una ayuda respecto a este macronutriente. Es decir, no hay ventaja tomar batido de proteína, muy alta calidad, valor biológico, muy alta calidad, pero también lo tiene el huevo, la carne, las proteínas animales. Lo único que hace es que llegues al nivel ideal, que suele estar entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo por día. Depende de cuántas calorías comas. Si el deporte está en superávit calórico, déficit calórico, es más importante estar en el rango alto cuando hay déficit calórico. Respecto a pérdida de grasa, no hay ningún suplemento que haya probado que funciona. La cafeína favorece el uso de la grasa como combustible energético, pero al final lo que va a hacer que el deportista pierda o no pierda grasa va a ser déficit calórico. Si además juntamos una ingesta óptima de proteínas y entramos fuerza, el déficit va a hacer que se pierda sobre todo grasa y no masa muscular. Y por último, vamos a dar nuestra conclusión. ¿Qué suplementos recomendamos en baloncesto? En líneas generales, cuanto menos, mejor. ¿Por qué? Porque si tomamos 5, 6, 7 suplementos, es muy improbable que lo hagamos bien por la dificultad y además va a ser una fuente de estrés. Entonces, lo que recomendamos es irnos al principio a creatina si demuestra que puede ser responsable con su toma, porque tiene que ser diaria, idealmente no con agua, sino con algún alimento o alguna bebida con hidratos de carbono, y sobre todo eso, que no se vaya olvidando. Por otra parte, proteínas solamente si él no llega con la alimentación, que es muy probable. Por tanto, si no llega, va a ser un suplemento muy efectivo para esa persona. Y después hacer la prueba de cafeína en algún entrenamiento y seguramente después en el partido. Sí que suele dar esa sensación de me canso menos, tengo más resistencia, tengo más, pues eso, estamina, como suele decir en inglés, y podría ser interesante. Entonces ahora tú, preparador físico, analiza qué toman tus jugadores, porque seguramente no tenga sentido algunas cosas que están tomando y, de hecho, dependiendo de dónde lo compren, si lo compran a nivel internacional de Estados Unidos, de fuera de la Unión Europea, se la juegan además con que hay algún tipo de sustancia que no esté totalmente declarada y que en España no esté, o sea, en España, la Unión Europea no esté aceptada y a lo mejor se tenga algún tipo de falso positivo por ese motivo, y también porque va a ser tirar el dinero y en algún momento incluso puede afectar a la salud. Por lo tanto, analiza cómo comen tus deportistas, cómo descansan, qué están tomando y recomiéndales quizás creatina, puede que proteína, puede que cafeína. ¿De acuerdo? Así que, compañero, un podcast un poco diferente, pero como siempre decimos, el preparador físico es mucho más que saber ejercicio, saber comunicar, es saber de liderazgo, es saber en qué momento debes comportarte, de qué forma, y también optimizar lo que ocurre fuera de la pista, porque afecta a lo que ocurre dentro de la pista y a tu trabajo. Así que nada, compañero, compañera, nos escuchamos la semana que viene.